La historia comienza con una chica de oficina que está regresando a casa después del trabajo. En el camino, hay un grupo de niños que están bromeando y hablando sobre leyendas de historias de terror. Ella piensa para sí misma que esas leyendas son solo cuentos para asustar a los niños. Después de bajarse del autobús, ella tiene que usar un puente para cruzar las vías del tren hacia el otro lado, lo cual hace todos los días. Sin embargo, hoy es diferente. Cuando está caminando hacia el medio del puente, escucha un sonido detrás de ella. Al voltear, no ve nada, pero, de repente, siente un viento fuerte, así que apresura su paso. Y ese sonido volvió a sonar. Ella intenta mirar hacia el sonido, pero no ve nada, hasta que comienza a asustarse y corre rápidamente hacia abajo del puente. La imagen muestra algo que corre rápidamente detrás de ella, con un sonido extraño, acercándose cada vez más. Entonces, ella decide correr y esquivar hacia un poste, y el sonido comienza a desvanecerse. Ella sale de detrás del poste, tratando de mirar hacia afuera, y cuando piensa que está a salvo, da un paso adelante. En ese momento, el viento sopla nuevamente, y de repente, la criatura corre hacia ella y salta para atacarla, desgarrándola en dos partes de manera espantosa, antes de irse. La escena cambia a una escuela secundaria, donde Aika está pidiéndole a su amiga cercana Kana que le diga a Keita, un compañero de clase, que le gusta en secreto. Kana se siente incómoda, porque solo conoce a Keita superficialmente, así que Aika le promete que la invitará a almorzar, lo que hace que Kana acepte hablar con Keita y decirle que Aika está interesada en él. Sin embargo, Keita parece no estar muy interesado, ya que no la conoce bien, pero dice que podría intentarlo, porque al menos conoce a Kana. Al día siguiente, Aika le pide a Kana que la acompañe después de clases, porque está emocionada por la idea de caminar a solas con Keita. Esa tarde, los tres regresan a casa juntos y se detienen en una tienda de bebidas, donde Keita saca su teléfono y les muestra a las dos una noticia sobre una mujer que fue asesinada y desmembrada, y que la policía aún no tiene pruebas. Esto se debe a que el lugar del incidente es solitario, y no hay cámaras de seguridad. Keita les cuenta que aún recuerda una historia de su infancia, sobre Teket, un fantasma que no tiene la parte inferior. Cuando cae la noche, cada vez que alguien camina por un puente peatonal, se escucha un sonido que se acerca cada vez más, y cuando miras hacia atrás, te corta la parte inferior y mueres, y si tienes suerte y logras escapar, entonces te seguirá para quitarte la vida en 3 días. Después de hablar, los tres se separan. Keita se va en bicicleta por otro camino, porque su casa está en el lado opuesto al de las dos chicas, mientras que Kana y Aika caminan juntas de regreso a casa. En el camino, las dos chicas charlan despreocupadamente, hasta que llegan a una bifurcación. Aika comenta que hoy siente que Kana y Keita parecen estar en una cita, y se siente como un estorbo. De repente, le grita a Kana, preguntándole si no se da cuenta de que están distanciados. En realidad, Aika había escuchado a Keita decirle a Kana que no le gusta Aika, y que solo estaba intentando salir con ella porque conoce a Kana. Esto enfurece a Aika, quien decide separarse de Kana y tomar otro camino. Después de caminar un rato, Aika se calma y se da cuenta de que se ha pasado de la raya, así que quiere regresar a disculparse con Kana, pero cuando se da la vuelta, siente un viento que pasa a su lado. Antes de que se encuentre con Teket, que está bloqueando su camino, él comienza a levantarse lentamente. Ella se asusta mucho y trata de correr, pero tropieza y cae no muy lejos, siendo rápidamente alcanzada. Y cortar el cuerpo de la red en 2 pedazos, 3% de sangre.
y luego saltó y se escapó. En la mañana siguiente, Vanna se enteró de la situación y el maestro la llevó a declarar ante la policía que recién había interrogado a Keita. Ella le contó todo a la policía, excepto sobre la pelea que tuvo con el fiscal antes de separarse. Sin embargo, los policías se sorprendieron de por qué el fiscal había muerto en un lugar diferente, ya que normalmente ese no era el camino de regreso a casa de ella, pero Vanna dijo que ella tampoco lo sabía. Esa tarde, cuando Vanna regresó a casa y encendió la televisión, se encontró con la noticia de que varias mujeres habían sido asesinadas y desmembradas, alrededor de 3 casos. La policía sospechaba que era obra de un asesino en serie y había arrestado al novio de una de las víctimas, pero él negó haber cometido el crimen y no tenía ninguna relación con ello. Al día siguiente, Vanna se sentía inquieta y comenzó a caminar sin rumbo, aún preocupada por la pelea que tuvo con el fiscal. Entonces, Keita la encontró mientras montaba en bicicleta, y ambos comenzaron a hablar, y se dirigieron a la tumba del fiscal. Vanna estaba muy triste, por la pérdida de su amigo. Esa tarde, Keita tenía la intención de llevar a Vanna a casa, pero ella dijo que estaba bien, porque la casa de Keita estaba al otro lado. Antes de separarse, Vanna mencionó la noticia que había escuchado sobre una mujer que no tenía la parte inferior del cuerpo, a lo que Keita respondió que se refería a Take Gate, Take Get, ¿verdad? Él dijo que solo era una historia para asustar a los niños. Vanna no dijo más, y se despidió. En el camino, Vanna sentía mucha nostalgia por el fiscal, así que compró un ramo de flores, y se dirigió al lugar donde él había fallecido. Mientras se sentaba a colocar las flores y a orar por el fiscal, de repente, un viento sopló, como si fuera una señal de que él estaba a punto de aparecer. En ese momento, su voz se hizo más fuerte, y Vanna se sintió muy asustada, recordando las palabras de Keita que decía que si se encontraba con él, moriría. Así que Vanna cerró los ojos. Cuando el sonido desapareció, se levantó y estaba a punto de regresar a casa. De repente, escuchó la voz del fiscal llamando su nombre, lo que la hizo volverse a mirar. Pero al girar, se dio cuenta de que al otro lado había un Technicate que la estaba observando y se levantó del suelo, comenzando a correr tras ella de inmediato. En ese momento, se encontró con Keita, quien había dado la vuelta en su bicicleta preocupado por ella. Vanna subió a la bicicleta y le pidió a Keita que se alejara de allí rápidamente, pero no era lo suficientemente rápido como para escapar de lo que los perseguía, así que ella intentó saltar de la bicicleta, lo que hizo que ésta se cayera y causara que Keita se rompiera la pierna. Sin embargo, lo que estaba persiguiéndolos también desapareció repentinamente. Al día siguiente, después de que Vanna visitara a Keita en el hospital, fue a la biblioteca y trató de investigar la leyenda de Take Take. Por casualidad, se encontró con una de sus primas, Ri, quien también estaba buscando información sobre el tema, ya que estaba investigando las causas relacionadas con el asesino. Ambas decidieron regresar juntas, y se detuvieron a revisar la información que tenía Ri, que decía que por la noche, si un paquete aparecía en el puente peatonal, comenzaría a buscar un objetivo, y cuando una víctima se diera la vuelta, seguramente sería asesinada. Pero si tenían suerte y lograban escapar, de todos modos, el asesino los seguiría y los mataría en 3 días. En ese momento, se habían encontrado cuerpos desmembrados, y los rumores se estaban extendiendo entre los niños de que era obra de un espíritu. Rie mencionó que esto podría ser cierto, ya que la policía nunca había visto al criminal en estos casos. Aunque habían encontrado sospechosos, no había pruebas. También contó que después de la guerra hubo historias de fantasmas en la ciudad de Kakomawa sobre una mujer que se suicidó, lo que fue el inicio de la leyenda de Take Take. Por eso, su profesor le recomendó que conociera a un académico de Kakomawa, y ella estaba a punto de intentar hablar con él antes de que... Vanna se estaba alejando cuando le dijo que había visto a Dai la noche anterior. Entonces, eso significa que mañana iba a morir,
Rie respondió que en ese caso deberían apresurarse a consultar con el académico, así que ambas se dirigieron en coche hacia la ciudad de Kakomawa. Porque cuando llegaron, obtuvieron más información de que, hace aproximadamente 10 años, una mujer intentó suicidarse, saltando desde un puente para ser atropellada por un tren, lo que resultó en la amputación de su parte inferior. Luego surgieron rumores sobre un fantasma sin parte inferior. Preguntaron por qué la mujer intentó suicidarse, pero les dijeron que no tenían mucha información, aunque pensaban que debía estar relacionada con un crimen. Esa es la razón por la que ella podría haber enloquecido. A pesar de tener solo la mitad de su cuerpo, los académicos creían que solo eran rumores de los niños. Al preguntar sobre la ubicación de la joven, el académico pidió a su asistente, Takeda, que los llevara allí. Cuando llegaron, conocieron a la hija del dueño de la casa, quien les contó que la mujer que se suicidó había sido una enfermera muy hermosa, y que no le gustaba el color rojo. Si tenía algo rojo, lo tiraba. La razón de su suicidio fue que los soldados estadounidenses la habían agredido durante la guerra, después de que regresó de trabajar. Debido a su belleza, se convirtió en un objetivo, y se decía que había sido violada, a pesar de que en ese momento aún era una joven virgen, lo que la dejó traumatizada psicológicamente. Después de hablar, las dos chicas llevaron a Takeda de regreso, y antes de que se fuera, él les dijo que si el fantasma existía, podría ser cierto, y que probablemente había algo relacionado con la mujer que se suicidó. Era un rumor de cuando él estaba en la escuela secundaria, y había un monumento en el lugar donde ella murió. En ese momento, su hermana iba allí todos los días con dulces y flores para ofrecer, pero después de la muerte de su hermana, el monumento también cayó, y la leyenda de la zona comenzó desde allí. Quizás si levantaban el monumento de nuevo, estas cosas malas podrían no suceder. Finalmente, las dos chicas decidieron ir al lugar del monumento. Buscaron hasta que se hizo de noche, ya que esto había ocurrido hace mucho tiempo y las carreteras habían cambiado. Pero al final llegaron y encontraron el monumento caído, con el nombre grabado Kashiwagi Eriko. Ambas se alegraron mucho, y de repente un viento sopló, lo que era una señal de advertencia de que algo se acercaba a ellas. Rápidamente comenzaron a intentar levantar el monumento para que estuviera de pie nuevamente, mientras una crisis se acercaba rápidamente. Y ambas lo lograron. Cuando levantaron el monumento, el viento se calmó y todo parecía volver a la normalidad. Pero luego, cuando regresaron a descansar en el auto, no pasó mucho tiempo. De repente, se escuchó un sonido extraño detrás del auto. Cuando se dieron la vuelta, vieron un paquete que se acercaba sigilosamente hacia ellas. Ambas se asustaron mucho y pisaron el acelerador para salir, mientras que el fantasma las perseguía. Diana parecía estar a punto de perder la razón por el miedo, y de repente recordó que, si el fantasma no le gustaba el color rojo, todos los que habían muerto llevaban algo rojo. Rina preguntó qué debían hacer, ya que su auto era rojo. El fantasma las estaba persiguiendo rápidamente, acercándose a su auto. Entonces, Diana decidió girar el volante, haciendo que el auto se sacudiera y se detuviera de inmediato. El fantasma, que venía a gran velocidad, chocó contra la puerta lateral del auto, causando una gran abolladura, y luego su sonido desapareció. Las dos chicas salieron del auto rojo y trataron de huir, pero el fantasma seguía persiguiéndolas.
Diana le dijo a Rina que deshiciera de todas las cosas rojas y que corrieran hasta que ambas entraron en el bosque, donde se separaron. Solo quedó Diana. De repente, escuchó un sonido proveniente de los arbustos, y algo comenzó a aparecer ante ella, con una forma y actitud aterradora. Se asustó al máximo, y en ese momento, su teléfono sonó. Porque si lo levantaba, resultaba que su teléfono también era rojo. Y Take Gate, que lo vio, se lanzó hacia ella de inmediato. Vanna rápidamente arrojó el teléfono, y de repente, Techate también desapareció. Y la cruel noche estaba a punto de pasar, cuando el sol comenzaba a brillar. Vanna intentaba salir del bosque, y al mismo tiempo escuchaba la voz de Liana que la llamaba. Liana preguntó si aún estaba viva, porque estaba muy preocupada por ella, y le dijo que esperara allí, que ella iría a buscarla. Liana salió de entre los árboles espinosos, y se encontró con Vanna, pero no se dio cuenta de que su cuerpo estaba cubierto de rojo, por la sangre que salía de su herida. De repente, un viento sopló, y antes de que Ticket pudiera correr y cortar su cuerpo en dos, todo ocurrió frente a los ojos de Liana. Antes de que corriera hacia ella como su próxima víctima. Pero eso no es todo. La imagen cambia a Vanna, que aún no está muerta, sin saber por qué no fue asesinada por Taikeda. Después de ese evento, se recluyó en su habitación, y en ese momento, Tajeda, la asistente académica que había sugerido a Vanna visitar el monumento de Ketu, vino a visitarla con dulces en una caja roja. Pero cuando Vanna vio el rojo de la caja, entró en un estado de pánico. Y la película, llegado a su fin,